les bendiga, amadas hermanas y hermanos. El día de hoy nos corresponde el tema número 8 de este estudio, Jesús y yo uno solo. Pero antes de dar inicio vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, en este momento para aprender, para llenarnos de tu palabra. Gracias, Señor, por esa fidelidad, por ese amor, Señor, en nuestra vida. Llénanos, Señor, de esa presencia tuya, danos entendimiento de tu palabra y ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Bueno, gloria a Dios, bienvenidos a esta clase. El título de este tema es Jesucristo enseña que el máximo galardón en el cielo lo da el servicio. Bueno, en este tema vamos a escudriñar un poco sobre qué nos enseña Jesucristo sobre el posicionarnos en el reino de Dios. Si bien nosotros venimos pues del mundo y en el mundo se nos enseña que para nosotros poder alcanzar niveles de autoridad o posiciones en el mundo secular, pues se nos enseña a ser competitivos, a hacer lo mejor de lo mejor, e incluso en el mundo, cuando no teníamos temor de Dios, pues incluso hasta pasar por encima de personas si era necesario hacerlo. Pero cuando llegamos a Cristo, muchas veces llegamos con esta mentalidad de que pensamos que en esos lugares de autoridad se nos van a colocar porque nosotros sabemos algo o en el mundo fuimos exitosos en algún área y creemos que en la iglesia vamos a tener el mismo rango y que quizá no vamos a tener que pasar por procesos. Y eso es una de las sorpresas que todo nuevo creyente se lleva, que es que cuando llega a la vida cristiana y empieza desde cero, una de las primeras cosas que Dios va a tratar en nuestra vida es el orgullo y va a formar nuestro carácter por medio del servicio. Y muchas personas dicen, no, pero es que yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy profesor y tienen sus profesiones y pueden ser muy exitosos en ellas. Pero cuando llegan al servicio de la iglesia, muchas veces el servicio no va de acuerdo a lo que ellos en el mundo estudiaron. Y es un proceso largo, es un proceso donde muchas veces nos vamos a confrontar, nos vamos a sentir incluso incómodos porque nos van a colocar a lavar sillas, a limpiar, nos van a incluso a llevar a escuela bíblica, a cambiar pañales. Y si la persona no tiene una mentalidad enseñable, un corazón enseñable y no entiende que para poder en el reino de los cielos escalar y tener estatus, se necesita aprender a servir. En el reino de los cielos el servicio es el que nos permite poder ir subiendo en autoridad y en posición, pero es una regla que muy pocos aplican debido al orgullo que puede haber en sus corazones. No importa nuestro rango social, si somos ricos o no lo somos, en el reino de los cielos todos somos iguales y seremos tratados de la misma forma y nuestros procesos siempre nos van a llevar a que apliquemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso implica humildad, eso implica obediencia, eso implica aprender a sujetarse, a humillarse a sí mismo para que el propósito de Dios sea cumplido. Entonces aquí empezamos con esta cita bíblica, dice Juan 12, del 12 al 15, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. E inmediatamente después pasó a lavar los pies de sus discípulos, dejando ejemplo de humildad y mansedumbre como sello de todo cuanto hacía. Mire que en esta parte de Juan, en este capítulo y estos versículos que acabamos de leer, Jesús da una enseñanza sobre lo que es la humildad y la mansedumbre. Mire que Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios hecho hombre aquí en la tierra, tuvo muchas formas de entrar a Jerusalén de manera gloriosa y magnífica como todo un rey. Pudo haber entrado a caballos con súbditos, pudo haber entrado con ejército, pudo haber entrado con muchas cosas físicamente hablando, pues espiritualmente Dios estaba rodeado de poder y de gracia, pero estamos hablando de la parte física y vemos cómo él
decide de entrar en un animal que la verdad es que pocos tendrían en consideración a usar. Uno, entrando a una ciudad, pienso que uno elegiría el mejor caballo. En ese momento elegiría el caballo más fino, más bello, más hermoso, pero Jesús no, Jesús fue por un asno. Y aunque han salido infinidad de prédicas de este pasaje bíblico sobre que se representa ese animal con nosotros, pero también es importante ver cómo el Señor nos enseña que aunque Él tenía una posición en ese momento de Salvador, de Redentor, Él quería mostrarnos cómo nosotros también debíamos ser como Él aquí en la tierra, cómo nosotros debíamos de vivir. Y esta enseñanza nos muestra que Jesús no miró el animal como algo indigno, sino al contrario, como un animal digno para Él usarlo y así poder hacer su entrada triunfal. Notémonos algo, y es que hoy en día lo que es la iglesia de Dios se ha vuelto muy aparente, muy llevada por las apariencias, y las personas hoy en día buscan apariencia. Hagámonos esta pregunta: si Jesús estuviera hoy en la actualidad, la verdad es que realmente Jesús llegara como humilde y manso como es Él, hubiera llegado, digamos, en una bicicleta, o hubiera llegado a pie a la iglesia a predicar, y estas personas que están acostumbrados a ver a grandes predicadores hoy en día, pero vestidos de cierta manera, usando ciertos carros, ciertos accesorios, y si la persona no se viste de esa manera, no habla de determinada manera, pues la persona muy probablemente va a ser una persona que va a menospreciar a ese predicador. Y vemos hoy en día que se maneja mucho esa apariencia en las iglesias, y no estoy hablando que hay que ser dejado, o hay que ser una persona que no tenga una visión de ser mejor, pero estamos hablando es de que las personas se dejan llevar más bien por sus ojos que por la misma enseñanza. Hay personas que tienen muy buena fachada, pero cuando hablan sus palabras no tienen la llenura del Espíritu Santo, son palabras vacías, son palabras motivacionales, pero realmente no transforman a nadie. Y a veces aquella persona que uno menosprecia porque es el líder de la iglesia, porque es el que limpia las sillas, y quizás ese día en el ayuno tuvo la oportunidad de predicar, muchas personas dicen: no, yo qué voy a escuchar a ese hombre si mejor no está el pastor o no está la pastora. Yo que voy a estar escuchando a ese hermanito, ¿qué tendrá él para enseñarme? Y hoy en día vemos en las congregaciones eso, de que hemos olvidado de que nosotros somos llamados a ser como Jesús, y que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Entender de que no es la apariencia la que nos posiciona delante del reino de Dios, sino realmente el servicio, el entregar todo de corazón. Y entonces muchas veces uno llega y menosprecia a las personas, y es algo muy, muy interesante ver que nuestro Señor Jesucristo entra de una forma, es que en un animal que poco llama la atención. Antes más bien es como gracioso incluso haberlo visto trepado en ese animal, pero al Señor no le importó eso, sino que realmente Él quería enseñarnos de que no importa el lugar o la posición en la que nosotros estemos o cómo nosotros lleguemos, lo que importa es lo que nosotros llevamos dentro, que en este caso es la presencia del Señor. Y es entender de que con lo que nosotros tenemos debemos de trabajar y de servirle al Señor con excelencia. Dice: servir en el reino implica posicionarse en el lugar correcto para hacer gozosamente lo que compete al deber asignado y hasta más. Mire que a Jesús no le importó entrar en un asno a esta ciudad y que todo el mundo lo viese, sino que Él fue a cumplir su propósito. ¿Cuántas veces uno deja de hacer cosas simplemente por las apariencias, simplemente porque no tiene el vehículo que supuestamente está a la altura, o el vestido porque no está a la altura, o quizá mi forma de expresión no está a la altura en ese momento para ir a dar una prédica? ¿Cuántas veces rechazamos la oportunidad de hablar de Dios porque nos da vergüenza que nos vean como somos realmente? Entonces también eso implica la humildad. La humildad
es la que nos permite, no importa la circunstancia en la que estemos o donde estemos, siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, pero no dando una apariencia de lo que nosotros no somos. Entonces Jesús, una de las cosas que nos enseñó eso es andar en humildad, es realmente hacer personas humildes de corazón, no solamente de apariencia. Hay gente que maneja la apariencia de la humildad, pero su corazón no es humilde, porque el día que le toca lavar un baño, ese día dice, no, es que yo soy un director, yo soy un pastor, yo soy una pastora, ¿qué tal yo voy a ir a lavar esos baños? No, eso que lo laven los nuevos, eso que lo laven los ujieres, y muchas veces hasta el ministerio más menospreciado es el de los ujieres, que es el que lava y limpia todo, pero es el más menospreciado en la congregación. Y el ministerio de la alabanza o el ministerio de discipulado de maestros son los que más son de alta alcurnia en una iglesia, y a estos no se les pone a hacer nada porque de pronto se van y les da miedo a los pastores quedarse sin estos servidores. ¿Por qué? Porque le cuidan el orgullo y la altivez. Pero realmente, si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos llamados a servir, nosotros somos llamados a ser humildes, y nosotros tenemos que trabajar esa humildad en nuestra vida, y tenemos que también dejar tanta apariencia y realmente reflejar quién llevamos en el corazón. La pregunta del millón: ¿usted lava los baños? Claro, es una de las cosas que me ayuda a mantener humilde, es lavar los baños también de mi iglesia, es también trapear la iglesia, y eso no quiere decir que a mí me quite el rango o me quite el estatus, sino al contrario, eso me enseña a trabajar en humildad y me enseña a dar ejemplo a los líderes de que también se debe tener humildad. Y entre más alto el rango, más baños, pienso yo, que uno debería de lavar, y más sillas debería uno de limpiar, porque es lo que a uno le mantiene el corazón humilde. Así como nuestro Señor nos enseñó a nosotros, de entrando en ese animal, pudiendo haber entrado en un carruaje lleno de oro, haber entrado con el mejor ejército, no, Él nos dio ejemplo de cómo Él entró en un animal que muy pocos tendrían en cuenta para ingresar a una ciudad. Lucas 17:7 dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No dices más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire que aquí la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros solo hacemos lo que se nos manda hacer, somos buenos siervos inútiles. Que realmente el que es eficiente en el reino de Dios es el que da más de lo que se pide. Y es importante entender eso. Mire, muchas veces en la iglesia la persona o el servidor cree que le está sirviendo al pastor o a la pastora. Si bien hay pastores y pastoras que a veces se pasan de la raya y no está bien delante de Dios, pero digamos que hay personas que creen que el servicio, el pastor, se lo están haciendo al pastor. Cuando la persona le sirve a un hombre, la persona se va a cargar y se va a llenar de frustración. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros no le servimos a un hombre, sino que le servimos a Dios, y que entre mejor hagamos las cosas, nuestro Señor se sentirá más halagado por lo que nosotros hacemos, entonces nosotros vamos a aprender a trabajar con excelencia y no nos vamos a cargar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que la persona le diga, no, venga, usted hoy va a limpiar las sillas, o usted hoy le toca la oración, o hoy a usted le toca la alabanza. Entonces una persona que no ha entendido que le sirve al Señor, pues es una persona que se va a cargar y va a decir, no, pero ¿cómo así? Pero es que ¿cómo no me dijeron? O es que ¿cómo me van a poner a orar si a mí no me gusta eso? O ¿cómo me van a poner a cantar si a mí no me gusta eso? O ¿cómo me van a poner en la escuela bíblica si a mí no me gusta eso? O ¿cómo me van a poner a limpiar sillas si a mí ni limpio las de mi casa o a venir a limpiar las de la iglesia? Y empieza la persona a resistir. Si bien las iglesias deben de ser ordenadas y los pastores tienen que ser pastores ordenados y hacer un cronograma para que haya un servicio con orden y con excelencia para el Señor, a veces pasan situaciones que son excepciones a la regla. Por ejemplo, cuando hay una campaña, a veces el número de personas desborda la capacidad de las personas que fueron puestas en determinados lugares, y nos vemos en la obligación de tomar
a otros servidores para que llenen algunos espacios que están pendientes. Por ejemplo, en escuela bíblica, cuando las campañas son muy grandes, a veces los mismos profesores no dan abasto para estos niños y se debe de recurrir a otros grupos de servicio para que suplan esa necesidad. Y ahí es donde vemos la resistencia de muchas personas en cuanto a que dicen, no es mi problema, porque yo soy el de la alabanza, yo soy el de evangelismo, y realmente yo ya cumplí mi deber, yo ya canté y el otro ya evangelizó y llevó la gente a la campaña. Entonces él dice, yo no tengo por qué ir a un salón a ayudar al otro hermano. Y no es así. Realmente aquí se nos está diciendo que aquel que hace solo lo que se le pide es un inútil, es un siervo inútil. Pero aquel que da más, ese es realmente un siervo excelente, un siervo que sirve a su Señor. Mire que muchas veces uno tiene que aprender a desarrollar muchas cosas en la iglesia. Muchas veces uno tiene que recibir la gente en la iglesia, tiene uno que orar, tiene uno que cantar y fuera de eso predique, y si hay liberación, vaya libere. Y muchas veces si uno no aprende a ser una persona que le sirve al Señor con amor, cuando vengan estas situaciones la persona se va a cargar, la persona va a decir, no, pero ¿por qué? No, yo solamente soy del grupo tal y yo no tengo por qué ir a apoyar ningún grupo en medio de una campaña. Hablo de estas situaciones, una campaña de mujeres, una salida a evangelizar, un congreso, etcétera, etcétera, donde a veces se ve la necesidad de que alguien ayude a hacer algo. Mira que otras veces he notado yo en que muchas veces en la iglesia un grupo termina un servicio, usa un salón, y es tremendo ver que ese grupo no hace a su salón y muchas veces deja como que no, ahí están los sugieres que son los que limpian, y dejan todo el mugre, todo el desorden. Cuando nosotros somos llamados a ser servidores, uno debería decir, bueno, ya usé este salón, lo voy a dejar limpio, lo voy a dejar hermoso para mis hermanos que vienen ahora, lo encuentren de una manera digna para ellos como hijos de Dios. Habrá el que diga, no, es que ¿por qué lo tengo que dejar limpio yo si a mí no me lo dejan limpio? Grave, nosotros no somos llamados a pagar como paga el mundo, sino a hacer lo que haría nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué haría nuestro Señor Jesucristo? Pues vencer el mal a través del bien. O sea que nosotros siempre, todos los que decimos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos esforzarnos en aprender a devolver siempre bien, aunque nos hayan hecho mal, porque eso le agrada a nuestro Señor. Y de eso se trata este estudio, aprender a ser como el Señor Jesucristo. Por eso cada vez que nosotros vayamos a hacer algo o vayamos a responderle a alguien, nuestra pregunta debería ser, ¿qué haría el Señor frente a esta situación? ¿Qué postura tendría Él? ¿Él cómo lo haría? Y veremos cómo Él siempre va a trabajar en nosotros dos aspectos importantes, que es la humildad y la mansedumbre. Dice acá, Jesucristo enseña que la máxima posición en cuanto al servicio en el reino es el de siervo. Realmente el que quiere hacerse grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor de todos. Y es una frase muy bonita para decirla, pero realmente la pregunta que es importante aquí es, ¿yo soy servidor de todos o no lo soy? Realmente yo me gozo sirviéndole a todos, y estoy hablando no tanto de la iglesia, sino en la casa, en el barrio, en el trabajo, en el colegio, porque el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que servir, tiene que ser útil a los demás. En pocas palabras, el servicio es ser útil a los demás en lo que se necesite, en lo que uno puede dar de uno. Es importante esto. Y no estoy hablando de la explotación laboral ni nada de eso, estoy hablando de ser útil en cuanto al servicio, porque a veces se puede confundir esa parte. Aclaramos, hagamos un paréntesis. Usted tiene derecho a trabajar, usted tiene derecho, incluso en la iglesia, si lo han contratado como un trabajador, pues legalmente tienen que darle lo que le corresponde. Eso es necesario y Dios lo demanda, darle cada cual lo que le corresponde, y que el que trabaja tiene derecho a su paga. Si usted está trabajando en un lugar
donde usted lo están explotando laboralmente, pues usted no puede seguir trabajando allí porque usted no está prestando un servicio voluntario, sino que usted está trabajando por un dinero para usted poder tener sus necesidades cubiertas. Y si usted ve que sus necesidades no son cubiertas con el dinero que gana en ese lugar, pues no está obligado a pertenecer a ese lugar. Si bien puede salirse de allí, no hable mal de ellos, perdónelos en el Señor, pero salga y búsquese un lugar que sí pueda cubrir el dinero, sus necesidades. Cuando hablamos del servicio, hablamos de esas capacidades y dones que Dios nos regaló, que podemos colocar a servicio de aquellos que lo necesitan. Cuando hablamos de servir, hablamos de esas capacidades que Dios nos ha dado, que podemos apoyar a otras personas, que podemos ayudar a otras personas a través de ellas, para que esas personas también puedan crecer espiritualmente. Entonces yo sé que Dios a cada una de ustedes les ha dado un don, les ha dado una capacidad en la que ustedes pueden prestar ese servicio y esa ayuda. Cuando hablamos de la iglesia, que hemos tratado en temas anteriores esto, hablamos de amar la obra de Dios, de ayudarla a construir en amor y en unidad, y de entender que si usted dice, bueno, yo en la semana, yo puedo dar un servicio en la iglesia 2 o 3 horas, pero si usted los puede dar, délos con excelencia, esas 3 horas, haga lo mejor para el Señor. Mire que una de las cosas que me ha pasado a mí con los hermanos de la iglesia donde yo estoy, es que para nosotros nada es obligatorio, todo es voluntario porque es un servicio y las personas de su tiempo lo dan para el Señor. ¿Qué es lo que nosotros les animamos a ellos? Es bueno, si tú dices que solo puedes servir 3 horas en la semana y son estas 3 horas en estos días, pues trata de hacer lo mejor que puedas en esas 3 horas que tú decidiste darle al Señor. Si tú quieres darle más, es decisión tuya, pero siempre desde el ámbito de que ellos estén convencidos de hacerlo, nunca obligando a nadie. Y ellos han entendido ese principio y han empezado a mejorar en su servicio durante las horas que han dispuesto. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, estudiar, tienen familia e hijos, y que ellos es un servicio que dan, no un trabajo establecido, el de la congregación. Entonces se maneja ese equilibrio, pero se trata de hacerlo mejor. Entonces, si tú eres maestra de escuela bíblica y si tú tienes una hora a la semana que se te ha sido asignada en la congregación y te permiten servir esa hora, pues da lo mejor porque es para el Señor. Son niños que te están llegando, entonces trata de dar la mejor clase que puedas con los recursos que puedas. Ay, muchas dirán, es que yo no tengo computador, yo no tengo esto, yo no tengo esto, pero aprender a ser recursivas y con lo que tienes al alcance, con eso trabajar. Mira que Jesús entró a Jerusalén en un asno, entonces Jesús nos está enseñando es, no busque quizá lo que no tenga, pero de lo mejor con lo que tiene y délo con excelencia. Entonces usted puede preparar una buena clase, puede aprenderse canciones, puede tratar de hacerla con los niños algo agradable. Al igual que si tú estás en alabanza, tienes ese privilegio de cantar en la semana en la iglesia al Señor, ministrar allí en adoración, pues trata de aprenderte la canción, trata de hacerlo con excelencia para el Señor, de mejorar la voz, de entonar mejor. La idea es dar lo mejor para el Señor. Eso hago referencia con la parte del servicio. Ahora, si tú eres llamado a tiempo completo, como en mi caso, que Dios nos llamó a tiempo completo al servicio, ahí sí uno tiene que ser muy excelente. Si usted es un pastor o usted es una pastora y tiene que mejorar y tiene que dar ejemplo, no se le puede pedir a los servidores que se queden hasta el otro día y uno irse a las 9 de la noche a dormir, porque eso no está bien. En una ocasión mi papá me enseñaba una frase que me quedó grabada en mi corazón y él decía que el general es el primero en que llega al campo de batalla y el general es el último en que se va del campo de batalla. Entonces, una de las cosas que los pastores o líderes que fueron llamados a servir tiempo completo y devengan de los diezmos y las ofrendas de las personas que están allí, tienen que dar un buen trabajo. Entonces, sí son llamados a ser los primeros en llegar y a ser los últimos en irse. Porque hoy en día a las personas les molesta tanto llevar el dinero a la congregación. Porque es que seamos sinceros, muchas veces los pastores se dedican a comerse el dinero de las ovejas, pero ni invierten en la obra, ni la gente ve un resultado de obra social, no invierten en nada, y el pastor se la pasa en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes y con la mejor ropa,
y la iglesia con las mismas tejas de hace 50 años y con la pared ruñida de humedad porque no le compra una pintura. Eso molesta y eso va a fastidiar a la gente. Por eso es que hoy en día muchas veces la gente desprecia el mandar el dinero a la iglesia porque es que no se ve un resultado de inversión. Y el pastor llega tarde, muchas veces no llega porque se queda durmiendo, el pastor no tiene tiempo para las consejerías, la pastora no tiene tiempo para las consejerías, la pastora no coge una escoba porque se le dañan las uñas, la pastora no se la pasa sino en tacones y bien arreglada, pero la pastora no limpia una banca, la pastora cuando no hay una maestra, ¿quién tiene que cubrir el hueco? Pues la pastora, para eso es pastora. Entonces si no vino la alabanza, ¿quién tiene que cantar? Pues la pastora que cante y el esposo que predique. Pero como somos llamados a tiempo completo, en nuestro caso nosotros sí tenemos que ser más excelentes cada día. No significa que yo ya sea 100% excelente, pero sí es una de las cosas que tenemos que ir mejorando cada día más. Ahora, las personas que dan su servicio por horas, pues lo que dije al principio, si usted va a destinar 3 horas para servirle al Señor, hágalo con excelencia, sus 3 horas. Cumplidas sus 3 horas, termina su servicio y así con los demás que también hayan dispuesto de esa forma. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y desarrollar la función encomendada bajo el sello de ser un cumplidor gozoso de la voluntad del Rey, es lo que hace diferencia, dando valor y utilidad a lo que hacemos. Servir en reino implica usar hábilmente lo que se nos ha entregado para cumplir nuestra función. Bueno, usted sabe a qué ha sido llamado en el reino de Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo, que le ha sido entregado a usted en sus manos, pues usted sabe qué talentos le ha dado Dios y en eso tenemos que ser hábiles para ir creciendo e ir dando lo mejor de nosotros. Aquí hay 2 historias, 2 parábolas, que es la de los talentos y la de las minas. La de los talentos, dice la palabra de Dios en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en la palabra de los talentos vemos algo muy importante, y es que
el hombre que le reparte a ellos los talentos, a cada uno le dio talentos de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1. Es importante ver que es el hombre que es semejante, que el reino de los cielos es semejante a este hombre que dio de sus bienes a estas personas, que él primero que todo observó la capacidad de cada uno de ellos. A uno le dio más, a otro 2 y a otro 1. Una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros cuando nos llame es que de acuerdo a la capacidad que Él vea en nosotros, así mismo nos va a entregar para que administremos. Habrán unas que sirvan en un grupo, habrán otras que sirvan en 2 y habrán otras que sirvan en varios grupos, porque quizás sus talentos son más que las otras. Entonces vemos mujeres que están en alabanza porque saben cantar y tienen el tiempo para hacerlo, están en escuela bíblica, están en diferentes ministerios. Pero es importante ver que los dos primeros, los de los 5 y los de los 2, de alguna manera, desde su capacidad, trataron de multiplicar lo que se les había dado. Y en su trabajo, en ellos hubo fidelidad. ¿Cuántas veces vemos personas que le entregan un grupo, le entregan algo en especial para que esta persona trabaje en ello? Y cuando ellos van a entregar esos grupos o vienen a supervisar estos grupos, vemos algo muy importante, y es que estos grupos han florecido o han sido organizados o han sido, sí, digamos, de alguna manera u otra se ve el trabajo en ellos. Pero después vemos al tercero, que representa a muchas personas que se les ha sido dado un talento, y hay unos que simplemente no sirven porque no quieren, les da pereza, les da mala disposición o simplemente temor de ejecutar el talento que Dios les había dado, y prefieren esconderlo o dejarlo quieto y limitado en un lugar. Vemos el resultado es que al que más se le ha dado, pues más se le va a dar. Al que se le ha dado poco y lo multiplicó, pues también se le seguirá dando. Pero al que no pone por obra lo que se le da, aquí nos muestra de que primero que todo lo que se le dio se le va a ser quitado. Fuera de eso, lo que tenía, lo demás se le fue quitado también y fue rechazado, fue echado fuera. Entonces, a veces uno ve que hay personas que le dan algo, y eso incluye iglesias, ministerios, grupos, lo que te hayan dado, por insignificante que se pueda llegar a ver. Tú tienes que honrar al Señor allí y tienes que decir, bueno, vamos a mejorar las condiciones de este lugar con lo que hay. Vamos a ponerlo más bonito, vamos a trabajar con más amor, vamos a hacer lo mejor de lo mejor, hasta que el Señor vea esa fidelidad en ti y Él te va a promover. Muchas veces uno dice, ay, yo llevo tanto tiempo en este lugar que yo quisiera que me movieran de aquí, y uno le coge hasta bronca al lugar, y uno pasa años y años y no lo mueven, y uno dice, pero ¿por qué no me mueven? Quizás estás como el último que le dieron el talento, pero realmente no lo ha trabajado. Y si uno va a ver el trabajo de esa persona en ese lugar, no se ve, porque como nunca lo amó, como nunca quiso hacer lo mejor para el Señor, pues realmente nunca se preocupó de que eso creciera. La gente siempre quiere estar en grupos ya grandes, en donde ya haya harta gente para mandar, donde ya haya una escuela bíblica bien formada, donde haya una iglesia de 50,000 miembros, porque qué maravilla. Pero cuando uno le entregan algo que tiene que ser restaurado, una escuela bíblica donde tiene que trabajarla. Me acuerdo mucho cuando estaba en las casas de bendición, uno de los primeros grupos de los niños que yo tuve fue a la intemperie. No teníamos un techo, no teníamos dónde colocar los niños a colorear, nos tocaba en la calle, nos tocaba ahí en el pavimento, se dañaban las hojas. Después el Señor, por su gracia y su misericordia, fue agregando personas, y una de las cosas que el Señor nos enseñó allí fue a eso, a trabajar con las uñas, porque no había más. Y en medio de cada ruñetazo que se trataba de dar, pues se fue consiguiendo un tapete, unas tablitas, se fue consiguiendo un toldito para organizar ese espacio, y empezó a trabajarse hasta que de ahí se pudo abrir otra segunda casa, en la que esa sí teníamos la oportunidad de tener techo, cocina y salón. Yo me acuerdo que la primera vez que yo llegué a la segunda, después de haber trabajado casi 3 años en la primera al sol, a mí se me encharcaron los ojos, porque yo le dije, Señor, después de 3 años, por fin nos permites una.
que tenga techo, tenga baño, tenga cocina y tenga, o sea, se vea bien y los niños no se van a mojar, porque allá era una odisea, cuando caía el agua pues se dañaba todo y la casa que nos prestaban era muy pequeña para entrar a la cantidad que había. Una de las cosas que Dios me trabajó allí, que me trabajó, fue el amor por los niños y la paciencia en cuanto a eso, y aprender a trabajar con pocos recursos. Es muy interesante que ahora que estoy en la iglesia a nivel pastoral, nos ha pasado lo mismo con las iglesias que nos han pasado. Realmente son iglesias que nadie quisiera tener, porque no son muy apetecibles económicamente hablando. Ha habido unas deterioradas y ha tocado lo mismo, desde las uñas, volver con la ayuda de Dios a levantarlas, y hemos visto el respaldo de Dios, pero Dios nos ha probado el inicio y muy fuerte, porque nos ha enseñado, bueno, aquí está, trabajen lo que tienen. Pero entonces es bueno esto, porque a medida que tú lo haces para Dios, Dios te va dando las herramientas. No es que Dios nos haya dejado solos, pero a veces Dios prueba el inicio. A veces el inicio de toda obra no es como uno esperaba que fuera. A veces uno dice, ¿en serio me vas a poner aquí, en este lugar? Y Dios dice, sí, te voy a poner ahí. Pero cuando usted empieza a trabajar para el Señor, empieza Dios, a medida que tú crees y lo haces para Dios, como con lo que tienes, Dios te va dando herramientas, y vas trabajando y levantando una obra para el Señor. Y aprendí esto de las parábolas de los talentos. Dios te da de acuerdo a la capacidad que tú tienes, lo que indica que lo que tú estás haciendo hoy, Dios vio que tú tienes la capacidad para hacerlo, pero de ti depende si lo trabajas y los multiplicas más de lo que se te dio, o haces lo del siervo número 1, que fue infiel, y debido a que las circunstancias no le cuadraban a él, prefirió esconder ese talento. Entonces, eso es una de las cosas a resaltar. Mire que Jesús eso es lo que nos está enseñando, a entender que el servicio se debe hacer desde la humildad y desde la mansedumbre, porque quizá el lado que nos den no nos va a gustar mucho, pero si lo trabajamos en amor, Dios nos va a sacar con recompensa de allí. Después está la parábola de las minas, que está en Lucas 19, versículo 11. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina he ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas.
Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Bueno, en esta parábola de las 10 minas vemos algo que se podría usar mucho para estos tiempos. Nótese que después de la pandemia para acá, la gente ya no quiere servirle al Señor y grandes servidores que había de algún momento u otro dejaron de servirle al Señor. Tanto mover en las redes sociales, tanta contaminación hacia las iglesias del Señor, hacia la murmuración y la crítica de hombres de Dios, que Dios juzgará si lo hicieron bien o mal y si se salvan o se condenan. Eso ya es decisión de Dios, no nuestra. Pero debido a tanta contaminación y tanta maldad en las redes sociales, el amor de muchos se ha enfriado por completo, y entre esos vemos líderes y pastores que han dejado de lado el servirle al Señor. Y antes, que eran personas que servían con amor, que servían con excelencia al Señor, hoy en día están sentados en una banca diciendo: no, yo no quiero servir. No, yo no quiero estar en tal parte. Y ellos realmente han decidido esconder lo que Dios les ha dado para darle a los demás. Y vemos que muchas personas se han tenido que multiplicar en las iglesias a falta de servidores, y los que tienen talento para servir ya no quieren hacerlo. Vemos otros que realmente ni a la iglesia volvieron porque quieren quedarse en su casa nada más que viendo redes sociales en cuanto a prédicas, y creen que eso es suficiente. Y la gente ignora que el dueño de la mies va a venir pronto, y él va a venir y le va a preguntar a cada uno y le va a decir: bueno, yo a ti te di este talento no para que lo tuvieras metido en la casa viendo prédicas por celular, mijo, sino para que usted lo manifestara. ¿Qué hiciste con él? ¿A cuántas personas impactaste con lo que yo te di? ¿A cuántas personas beneficiaste con el don que yo te di? Y la pregunta es: ¿qué le va a responder al Señor una persona de estas? Hermana, póngase a pensar cuántos dones Dios te ha dado y cuánto de ellos pones por obra, porque todo lo que Dios nos ha dado, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y es importante entender de que hoy en día se ha vuelto un negocio la palabra de Dios. Sí, es verdad, todo se vuelve negocio, pero es importante también el dar, y dar de manera desinteresada. Hay que evaluar esos dones y decir: bueno, yo tengo esta capacidad, ¿qué pongo al servicio de la obra de Dios para que otros puedan llenarse de ella, para que otros puedan crecer con lo que Dios también me dio a mí? Entonces, yo tengo esta capacidad, yo voy a dar esto para que mis hermanos crezcan, yo voy a apoyar allí. Hoy en día vemos muchos criticones de la obra. Ay, qué tan maluca esa alabanza. Ay, esa escuela bíblica tan fea. Ay, miren esos muñecos, esas manualidades tan feas del adorno de escuela bíblica. Ay, no, es que miren esos letreros, esos muros informativos que a veces ponen en las iglesias, que le ponen cosas bonitas allí para adornar, que hablan pues de eventos y cosas, y no me falta el que diga: no, eso tan horrible, ay, no, tan feo. Pero vaya, pregúntele a él: ¿y usted en qué sirve? Porque usted no, si usted le parece eso feo, ¿por qué no lo va y lo hace más bonito? O si usted le parece feo la que canta, ¿por qué no va y canta usted que tiene mejor voz? Si usted le pregunta a esas personas y dice: no, yo no quiero. No, yo no quiero eso. Pero si están buenos para criticar a los demás, pues déjeme decirle que este tipo de personas que no ponen en práctica el don por la apariencia, porque ellos saben que es bueno criticar, pero si ellos fueran a hacerlo, serían peores que los que lo están haciendo. Entonces ellos esconden también su don y no lo ponen en práctica. Y es interesante ver que si esto pasa, pues las personas no entienden que un día va a venir el Señor y va a pedir cuentas por lo que le dio. ¿Y qué va a pasar? Va a haber consecuencias nefastas para este tipo de personas. Entonces, mis amadas hermanas, es interesante ver esto. Y aquí dice en estas dos comparaciones lo siguiente: servir en el reino se ilustra en estas parábolas. Con nuestro llamado a ser parte de este reino tenemos el privilegio de servir. Nosotras somos privilegiadas porque hemos sido llamadas a servir por el Señor. Todos estamos bajo el título de siervos. Todos recibimos dones y talentos conforme a nuestra capacidad. No hay quien tenga más ni menos.
No hay que envidiar al otro hermano porque quizá le vemos más cualidades. No, cada cual tiene lo que le corresponde y a lo que él puede administrar. Si tú aprendes a administrar, así sea un don que te haya sido dado, pues la excelencia de tu trabajo va a hacer que se te vaya multiplicando esos dones, y a lo último puedes llegar a tener muchos más dones del que estabas mirando antes. Todos tenemos las mismas oportunidades para usar y potencializar lo que Dios nos ha dado a sus bienes. Mi deber es el reconocer lo que Dios me ha confiado, dando valor, siendo determinante en dar el uso correcto, velando por los intereses del reino. Nosotros no le servimos a un hombre, nosotros le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos en la iglesia, nosotros velamos por los intereses de nuestro Señor. Dice, dar cuenta a Dios manifestando un desempeño fiel por el uso prudente de los dones y habilidad confiados. Recompensa hay y galardón recibe todo aquel que se posiciona en el lugar de siervo y logra ser fiel en el manejo y uso acertado de lo que Dios le ha confiado. A los que usan bien lo que se les da, más se les dará y tendrán en abundancia. Si yo quiero crecer en la obra de Dios, yo tengo que dar con excelencia lo que se me ha sido dado. Pero de aquellos que no hacen nada, incluso lo poco que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Seguir a Jesucristo significa conocer y entender que Él es quien revela que la razón de ser parte de su reino es el servicio. Todos los que decimos ser seguidores de Jesús hemos entendido que para ser como Él hay que ser servidor de todos. La mejor posición para servir es la de siervo. Todos los que somos seguidores de Jesús entendemos que nosotros fuimos llamados a ser siervos o servidores de los demás. Entre más servimos, más grandes somos delante de Dios. En el buen cumplimiento de la unción asignada depende del uso fiel y prudente de los recursos confiados por Dios. Somos fieles con lo que Dios nos ha dado y buscamos siempre la excelencia. Una iglesia de reino usa hábilmente las 3 llaves del reino para manifestar una vida de servicio. Primera, una iglesia que se niega a sí misma para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Una iglesia que toma su cruz, es una iglesia que no importa sus cargas, las acepta con amor y prosigue hacia la meta. Una iglesia que sigue a Jesús determinada a hacer como su rey manda. Es una iglesia mansa y humilde que acepta la voluntad del Señor en sus corazones. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Realmente si determinamos buscar al Señor, ser seguidores del Señor Jesucristo, hay que estar siempre permaneciendo en Él y Él en nosotros para que podamos fructificar. Dice, Jesucristo describe una vez más acerca de la unidad existen entre Él y su iglesia, porque solo a través de este nivel de dependencia a Él será posible manifestar en nuestro quehacer su imagen, la marca de todo lo que hace en el reino. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dejar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que nosotros estemos. Dejar en alto su carácter, su temperamento y su mente. Bueno, mis amadas hermanas, terminamos en este momento nuestra clase número 8. Es una clase que nos anima a reflexionar sobre si realmente somos mansas y humildes en el servicio y si realmente lo estamos haciendo con excelencia para el Señor o hemos decidido volver atrás o esconder lo que Dios nos ha dado. Animémonos en seguir al Señor con excelencia, en manifestar los dones en lo que Dios nos ha dado y en el área donde Dios nos ha puesto, sabiendo que a Él es el que servimos. Vamos a darle gracias al Señor y nos vemos en el próximo tema. El Señor me las bendiga.
Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase. Te pedimos que traigas revelación a nuestra vida, que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra y nos ayudes, Señor, a permanecer, a serte fieles, Señor, a servir con mansedumbre, con humildad, Señor, y a manifestar lo que tú nos has dado para que crezcamos, Señor, para que el día que estemos delante de tu presencia, Señor, podamos darte, Señor, un resultado que a ti te agrade, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo tema. Dios les bendiga y les guarde.